¿Te imaginas cómo hubiera sido escuchar predicar a Jesús o a uno de los apóstoles? Tenemos fragmentos y resúmenes de algunos de esos sermones. Sin embargo, Dios conservó en las Escrituras al menos un sermón completo para nosotros, la carta de Pablo a los Hebreos. El apóstol Pablo, el autor de la carta a los Hebreos, se refirió a su propia obra como una palabra de exhortación. Esa expresión se utiliza para referirse al sermón. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Por este motivo se cree que esta carta es el primer sermón cristiano completo que tenemos. Hebreos estaba dirigido a los creyentes en Cristo que experimentaron dificultades. Algunos fueron públicamente avergonzados y perseguidos. Otros afrontaban problemas económicos. Muchos estaban cansados y habían comenzado a cuestionarse su fe. Sin embargo, el apóstol, con un sermón conmovedor, los desafió a perseverar en la fe en Jesús, quien ahora está en el santuario celestial. Para entender esta carta y aplicar su mensaje a nosotros, necesitamos entender la historia de la congregación a la cual fue dirigido y su situación cuando recibió la carta del apóstol. Según Hebreos 2, 3 y 4, se sabe que la audiencia de esta carta no había escuchado a Jesús predicar. Recibió el mensaje mediante otros evangelistas que les habían anunciado la noticia de la salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, no fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Pablo también dice que los evangelistas les confirmaron el mensaje y que Dios mismo había dado su testimonio con señales y prodigios. El Nuevo Testamento relata que a menudo había señales como curaciones milagrosas y el derramamiento de dones espirituales que acompañaban la predicación del Evangelio en nuevos lugares. Al inicio de la iglesia primitiva, Dios derramó su espíritu sobre los apóstoles en Jerusalén para que pudieran anunciar el Evangelio en idiomas previamente desconocidos para ellos y realizar milagros. Felipe realizó milagros similares en Samaria, Pedro en Jope y Cesarea, y Pablo a lo largo de su ministerio en Asia Menor y Europa. El Espíritu les dio a los primeros creyentes cristianos la convicción de que sus pecados habían sido perdonados. Por lo tanto, no temían el juicio, y como resultado sus oraciones eran audaces y confiadas, y su experiencia religiosa era dichosa. El Espíritu también liberó a los esclavos de los poderes del mal, lo que fue una prueba contundente de la superioridad del poder de Dios sobre las fuerzas del mal, y reveló que el reino de Dios se había establecido en la vida de ellos. Cuando los cristianos judíos confesaron su fe en Cristo y se unieron a la iglesia, establecieron un límite que los distinguió del resto de la sociedad. Esto se convirtió en una fuente de conflicto porque implícitamente emitía un juicio negativo sobre su comunidad y sus valores. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Es posible que los lectores de esta carta sufrieran verbal y físicamente a manos de turbas incitadas por los oponentes. También fueron encarcelados y es posible que además hayan sido golpeados, porque los funcionarios tenían el poder y autorizar el castigo y el encarcelamiento, a menudo sin seguir las normas judiciales apropiadas mientras reunían pruebas. Los lectores de Hebreos lograron retener su fe y su compromiso con Cristo, a pesar del rechazo y la persecución. Sin embargo, el conflicto hizo mella a largo plazo. Pelearon la buena batalla y salieron victoriosos, pero también cansados. Esa carta nos dice que los lectores siguieron teniendo dificultades. Continuaron los ataques verbales y probablemente de otro tipo contra su honor. Algunos creyentes todavía estaban en prisión, algo que pudo haber agotado a la iglesia económica y psicológicamente. Estaban cansados y fácilmente podían desmayar. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es habitual entre las personas y las comunidades que, después de que pasa la emoción de la victoria, las defensas psicológicas y de otro tipo se relajan y se vuelven más vulnerables al contraataque de sus enemigos. La fuerza que una persona o una comunidad movilizó para enfrentar una amenaza inminente es más difícil de reunir por segunda vez. La historia del encuentro de Dios con Elías después del Carmelo es fascinante porque muestra el tierno cuidado y la sabiduría con la que Dios suple las necesidades de quienes están en peligro y que luchan por recuperar la fe. Dios hizo varias cosas por Elías. En primer lugar, se preocupó por sus necesidades físicas.
le proveyó comida y lo dejó descansar. Luego en la cueva amablemente lo reprendió. ¿Qué haces aquí, Elías? Y lo ayudó a entender más en profundidad cómo él obra y cumple sus propósitos. Dios no estaba en el viento, en el terremoto ni en el fuego, sino en una voz suave y apacible. Entonces Dios le dio a Elías una obra que hacer y lo tranquilizó. De igual manera, en todo Hebreos podemos encontrar varias instrucciones que el apóstol les dio a los lectores para ayudarlos a recuperar su fuerza y su fe originales. Pablo insiste en que atiendan las necesidades físicas de sus hermanos en la fe. Sugiere que debían practicar la hospitalidad y visitar a los presos, lo que implicaba atender sus necesidades. El apóstol exhorta a los lectores a ser generosos, recordando que Dios no los abandonará. Les advirtió que no perdieran el rumbo y que no tuvieran un corazón pecaminoso e incrédulo, y los animó a crecer en su conocimiento de la fe. También señaló la importancia de la asistencia constante a las reuniones de la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En resumen, sugirió que avanzaran juntos y que se animaran unos a otros y que se motivaran a tener amor y a hacer buenas obras, pero también exaltó a Jesús y su ministerio en el santuario celestial en favor de ellos. Hay un elemento muy importante que el apóstol enfatiza, que les agrega urgencia a su exhortación. Los lectores estaban viviendo en los postreros días y más promesas están a punto de cumplirse. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es curioso que a lo largo de la carta, Pablo compara a su audiencia con aquella generación del desierto que se encontraba ante la frontera de Canaán, lista para entrar en la tierra prometida. Les recuerda, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y luego los anima, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pablo advierte a los lectores de Hebreos acerca de los peligros que pasará la iglesia en el tiempo del fin. Los exhorta a que se aferren a la confesión de su fe y fijen sus ojos en Jesús. En segundo lugar, los exhorta contra la inmoralidad y la codicia. Finalmente, los exhorta a observar y obedecer a sus líderes. Para los desalentados hay un remedio seguro: fe, oración y trabajo. La fe y la actividad impartirán una seguridad y una satisfacción que aumentarán de día en día. ¿Están tentados a ceder al presentimientos ansiosos o al abatimiento absoluto? En los días más sombríos, cuando en apariencia hay más peligro, no teman. Tengan fe en Dios. Él conoce vuestra necesidad, tiene toda potestad. Su compasión y su amor infinitos son incansables.